Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Y estuvimos 5 años viajando en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos. Donde recorrimos gran parte de Sudamérica haciendo los deportes que más nos gustan. Pero decidimos rifarlo para ir a cumplir nuestro sueño, dar la vuelta al mundo en barco. Y hoy ya estamos prácticamente cumpliendo nuestro sueño. Así es, gente, estamos disfrutando en el Caribe en un barco. Con muchos amigos recorriendo San Blas. Así que ¿Qué más podemos pedir? quédense a ver cómo continúa esta aventura. Buenas. Hoy arrancamos tempranito y ya nos estamos yendo de vuelta para Linton Bay. Resulta que tenemos un viaje bastante largo, entonces tenemos que arrancar tempranito. Aparte, los chicos tienen que llegar porque ya tienen pasaje para volver. Los capitanes, digo. Y sin capitanes va a estar complicado. Buen día. Y mientras todos dormían, así nos preparábamos para salir. Todo sueño acopado llega a su fin. Y después de 8 días, 9 en realidad, navegando por acá, por el Caribe, por San Blas, finalmente tenemos que volver a partir. La verdad que estos últimos días todo anduvo sorprendentemente demasiado bien. Si quieren ver un poco más cómo fue la convivencia entre todos nosotros, pueden ver todos los episodios anteriores que venimos sacando. Y si quieren conocer más de este barco espectacular en el que estamos, pueden ir al Instagram de sailing.charter a conocer acerca de este barco y cómo hacer para pasar el mismo tiempo que pasamos nosotros acá. Cuestión que nos estamos volviendo para Linton Bay porque ya llegó el momento en que tenemos que devolverlo, tenemos que finalmente cerrar esta experiencia. Así que hacia allá vamos, ya arrancó la vuelta desde Cayos Holandeses. Hoy nos tocan 9 horas de navegación o algo así, pero el clima va a acompañar según el pronóstico. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cuál es la ruta que nos cuenten los capitanes, que ya se despertaron primero que todos. La ruta propuesta por Navionics en este caso es un laberinto entre islas hasta salir. Así que va a estar divertida, hay que estar atento. Dos Cayos holandeses, lo pasamos casi todo por adentro. Que vamos a hacerlo para no dejar de ver este paraíso. Podríamos irnos por fuera, pero no para tendría que sea gracia. una navegación de disfrute también, para que vayamos viendo, porque en realidad San Blas es esto, son las 365 islas, una para cada día del año. Vamos a pasar por los manglares, Islas Vírgenes, partes que no llegamos. Fuimos a las más populares, que son las más visitadas, pero como ves, este señor se agarró su propia playa, todo silvestre. Es increíble cómo todavía no están pobladas, es genial. En general, la mayoría de los veleros y los catamaranes van a las islas más turísticas. Pero también hay muchos, nosotros con nuestro barco nos vamos a las islas en donde no hay gente, ponemos ahí, pasamos la noche, bajamos a la isla y tenemos la isla para nosotros solos. Es un muy buen plan. Bueno, el viaje anticipa bien, tranquilo, sin muchas paradas aparentemente. Directo hasta Linton Bay. El clima está nubecitas y bueno, nada, frío no hace, ya ven cómo estamos, así que arranca el viaje. Algo importante a tener en cuenta es que San Blas es un archipiélago, entonces los arrecifes y las islitas te protegen de las olas grandes. El tema es que ahora en cuanto nos alejemos del archipiélago, ahí vamos a ver qué pasa. Y así izamos las velas, y empezamos con las maniobras y preparativos para este largo viaje que nos separaba de Linton Bay, nuestro destino del día.
Con el correr de la mañana se fueron despertando todos, y aunque el viaje se terminaba, siempre con la moral en alto, se hacían evidentes las ganas de pasarla bien que fueron la constante de toda esta travesía. ¿Cómo te levantaste? Dormí lo que no dormí en todo el viaje. ¿Hubo cambio de mando, me parece? No se maneja bien este. Con este se apaga se baja el volumen y con este se sube. Es lo único que es hacer. Eso no nos sirve para navegar, boludo. Necesito llevarnos a puerto. No, pero como coco. Por ejemplo, ahí le tengo miedo que hay un barquito cerca y no sé cómo sacar el piloto automático, por ejemplo. Ah, con stand-by. Está muy atento el capitán del momento. Me dejaron a mano. Sí, Que aparte tenés que ver acá y digo, y si tengo que doblar, ¿cómo hago? ¿Doblo y la vela qué hago? claro, sí. Está bien, ahí tenés que gritar bueno, ese. Y... Por eso hice así, chiflé recién. No, fíjate cómo estamos en mar abierto, bastante lejos de la costa y están en ese botecito mínimo pescando, es increíble, ¿eh? Son increíbles estos Cunayala, cómo no le tienen miedo a nada. Bueno, hoy está re calmo el mar, pero cuando no está calmo igual también salen. Es impresionante. A mí esta vida me encanta. Estamos hace un ratito sacando las velas, escuchando musiquita, el vientito en la cara, espectacular. Quiero seguir haciendo esto por los próximos varios años. 10 años. 10 años. 10 años. Alrededor del Vamos mundo. a ver si alrededor del mundo. Pero bueno, siempre los planes pueden cambiar. Pueden ser más o menos. Está buena. Está bueno. Me encantó. No es una vida fácil, pero tampoco es más difícil. Bueno, quizás sí. Por ahí es un poco más difícil que la vida en el motorhome. En el motorhome hay menos cosas que tener en cuenta y menos imprevistos. No sé si más. Pero tiene más confort O menos. en algún punto. Sí. Más allá de navegar en No sí. sé si son más cosas que hay que tener en cuenta. Son distintas. Porque si vos decís, bueno, antes de salir en el motorhome tenés que revisar el aceite, tenés que revisar... Bueno, acá es igual, pero otras cosas tenés que revisar. pienso tenés que en- levantar las defensas, tenés que ver el ancla. Bueno, en vez de ver la presión de la rueda, tenés que ver cómo está la marea, qué sé, cosas así, Sí. o sea, va cambiando. Pero acá es más trabajo. El navegar es Más más trabajo trabajoso físico. que manejar, Sí, eso un es vehículo. Pero en cuanto a vivir, pienso que acá, por ejemplo, una ventaja grande es que vos siempre tenés agua. Entonces los baños todos funcionan, por ejemplo, el inodoro. Funciona con agua de mar. Todo el tiempo vos bombeás y te haces el agua ahí, la sacás de ahí del mar y entonces vos no tenés que estar cargando el inodoro para tener agua. Los platos también los podés lavar con agua de mar y enjuagarlos con agua dulce si querés. Cierto. El agua dulce se hace con potabilizadora de agua, entonces tampoco tenés que estar, o sea, cuando estás en una marina que llenás los tanques con agua de la marina, pero si no estás en una marina, simplemente sacás agua de mar, la potabilizás y tenés agua dulce para bañarte, para lavar, para lo que sea. El agua está No siempre ahí. Claro, tenés que tener suficiente diésel. Y nada más. Comida, pero comida Comida. también teníamos ese tema en la camioneta. En la camioneta también siempre teníamos stock de comida para cuando nos alejábamos mucho tiempo de la civilización. Y lo mismo también combustible. Siempre llenábamos los tanques, nos íbamos con tanques de más para tener combustible y movernos lejos de los pueblos. Yo creo que esta situación, esta en la que estamos ahora, que enfocás alrededor y no se ve nada, es la que se imagina la gente cuando dice van a estar en un barco, sin nada alrededor, todo rodeado de agua. Bueno, ahora en este momento sí, pero esto es menos común. Estuvimos 10 días o 9 días dando vueltas de islita en islita y solo 2 haciendo este trayecto. Y Exacto. así va a ser. Yo creo que un 90% del tiempo estás en lugares fijos, visitando, paseando, haciendo actividades y un 10% estás navegando. O ponele, no sé, más o menos, ¿no? No es una ecuación, no es una cuenta tan exacta. Pero bueno, la idea es que uno normalmente quiere conocer lugares, quiere pasear, quiere visitar y quiere, nada, hacer cosas copadas, actividades copadas. Así Claro. que navegar no es lo más divertido. O sea, para nosotros por lo menos no somos tan fanáticos del momento de navegar, del deporte. Nos gusta la vida del barco, nos gusta la vida en el agua, el estilo de vida, pero no tanto navegar. Así que solamente vamos a navegar para llegar a los lugares y nada más. Exactamente. Así que los invitamos a acompañarnos en esta nueva vida que va a estar buenísima. Mirá, está buenísima. Mirá, se va sola. Ahí están nuestros capitanes. Bueno, ahí yo soy el capitán designado igual, así que debería estar yo al timón. Che, ¿quién está manejando el barco? Estamos ante una situación, parece que pescamos algo bastante por grandecito. pasarnos.
a bajar las velas. ¿Para atrás? No, mirá, A luchar. No les falta. Para evitar que el pez escape hay que frenar la embarcación, pero en un barco a vela no es tan fácil como tocar un botón. Primero hay que orientar el velero y después bajar las velas. Concedándolo todo. Parece que nuevamente se nos escapó. Bueno, avisar de vuelta todas las velas porque... fallido. Pero lamentablemente no llegamos a hacerlo a tiempo, aunque no sería la única oportunidad que tendríamos en este viaje. Así fue. Minutos después hubo pique y finalmente José pudo pescar su tan ansiado trofeo, aunque no fue tan fácil. Muy bien, José pescó. De culo porque sacamos la caña, venía flotando con eso, ¿Y por qué la sacaste? Acá ese me avisó que tenía larga, Ah, ¿y por eso la sacaste? Y sí, venía más liviano, porque larga hizo así, la levantó. Claro. No sé qué es. Bueno, sí, la suerte, ¿viste? Se la pasó todo el día pescando toda la semana y no pasó nada. Ahora de puro culo se pesca un pescado. Acá Andy acaba de resucitar entre las tinieblas. ¿Qué pasó mientras estuve meditando? No, me quedé recontra dormido, necesitaba descansar. ¿Qué hora estábamos? 1:15, dijiste. 1:15. Recién hace como 3 horas me desperté. Hace como 3 horas. Hace 2 minutos. Acaba de aparecer. ¿Eso fue contra mamita o fue real? No, me dormí. Estaba súper cansado, necesitaba descansar. Sin hacer los tragos esos que hicieron y todo. Ayer nos quedamos charlando hasta la recontra tarde, tomamos unos traguitos. Si ustedes ya vieron el video anterior, vieron que fue la noche a noche, estuvo tremendo. Además, no filmamos todo porque... Estuvo lindo. Estuvo Cena de gala, un espectáculo, estuvo lindo. Pero bueno, hoy tocaba descansar un poquito. Todos los días nos venimos despertando entre 6 y 7 de la mañana, súper intenso, todos los días nos quedamos hasta tarde. Y también que todos los días teníamos algo diferente para hacer, estamos en un lugar diferente, hoy vamos a navegar a una nueva isla, Sí. entonces todo el tiempo te da ganas de levantar. Está terminando el viaje, está llegando a su fin y nos da una tristeza, gente, porque ha sido increíble esta semana. Pero bueno, acá venimos sobrellevando la vuelta. ¿Están todos re bien? ¿Están todos bien? Sí, la verdad que estamos ya. El capitán no esperaba menos igual. Siempre está bien. Sí, me adormecí un momento Sí. porque viste que se está macando todo el tiempo. Sí. Esto me siento un bebé en una cuna. Sí. Oh, no, creo que estamos todos Sí. para arriba hoy. Estamos todos enteros, nadie vomitó, ¿no, José? Hoy no, hoy por suerte sí estamos bien, mucho mejor. Creo que este capitán es el bueno, Es bueno este capitán. No es culpa del capitán, es culpa del viento, de la dirección de la ola. Digo, no, la ida veníamos con todo Sí. y fue tremendo, pero ahora estamos bien. Estamos todos mucho más aclimatados. Después de estar 10 días en el barco, nos sentimos todos mucho mejor, obviamente. Nos queda 1 hora y media para llegar al destino final y miren la diferencia de la tripulación entre el día que fuimos a San Blas y hoy, 8 días más tarde, que estamos volviendo. Un lujo la aclimatación de esta tripulación. Bueno, todos se sienten. Esto es un espectáculo, ahora hasta leyendo estamos. Mirá cómo disfruta acá la gente. Nos comimos una ensalada, ya está a prueba de todo. Sí, está todo el mundo, mirá, Cintia acá adentro cocinando, tomando coco. Todos los chicos trabajando, ¿verdad? Es mortal. Increíble la adaptación. Bueno, igual está muy tranquilo el mar hoy, pero a la mañana que estuvo más movido, igual estaban todos re bien. Se ve que estaba buscando a dónde aterrizar porque no hay mucha tierra a la vista. Después de un largo viaje, pero muy tranquilo, con la tripulación muy relajada y acostumbrada a las olas, llegó el momento de atracar en la marina de Linton Bay. ¿Me copió? Copiado. Y aunque hasta el momento no había ningún sobresalto, entrar un barco tan grande al puerto puede generar bastante temor. Nivel de nerviosismo del 1 al 10. Y estoy bastante nervioso. ¿Sí? Se te ve tranquilo. 6, porque hay que mantener la calma ante todo. Bien. La cara de póker siempre.
sensaciones tenés del capitán? Muchos nervios. No, igual maneja bien, ¿eh? Yo pensé que iba a estar re nervioso, lo viene manejando re bien. No, es la primera vez que atraco un barco tan grande, así que... Y aunque todo venía relativamente bien y prácticamente en cámara lenta, había que mantener la atención en todo momento. Este es el lugar donde vamos a amarrar. No hay que confiarse por la poca velocidad, porque cualquier toque con los bordes puede provocar roturas que cuestan caro. Va para allá ese. Vamos, sacate la caña. Y aunque teníamos la situación controlada, igualmente surgió un inconveniente inesperado. Uno de los cabos se zafó y provocó que uno de los chicos que estaban ayudando desde la marina tropezara y se le cayera el celular al agua. En el momento, se tiró al agua para intentar alcanzarlo, pero fue en vano. Y aunque nadie de nosotros se dio cuenta, en cuanto nos enteramos, el capitán Wen salió al rescate con hinchada. ¡Wen! ¡Oh! Vamos a ver qué pasa con el rescate del celular que está a 15 metros. Capi es capaz de... Para mí lo trae. Sí, Ha traído muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí. Confiamos en Wen. ¿Metro Wen? Sí. Ah, no, unos anteojos encontré. ¡Algo es algo! Bueno, algo es algo. ¿Qué? ¿Se le cayó las gafas? No, el celular fue. Pará. ¿Cómo dice la canción? ¡Wen! Nada con tiburones y su espíritu eleva. Y con tanta hinchada no podían encontrar el celular. ¡Lo encontró, chabón! ¡Encontró el teléfono! Bueno, un capo, Wen. Recuperó el celular. Ahora tenemos que esperar a que se seque y no se haya arruinado. ¡Wen! 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 Nada con tiburones y su espíritu eleva. Y finalmente atracamos en el puerto, como acaban de ver. Tuvimos algunas maniobras un poquito estresantes, pero bueno, ya estamos acá. Y ahora, ¿qué se hace? Ordenar todo, limpiar todo. Por acá tenemos a Sil que está limpiando. La vemos toda. Estoy viendo cómo se derritieron mis gomitas con vitamina. ¡Me jodés! Mirá cómo quedó. Está muy triste. Es que le dio mucho el sol y quedó así. Bueno, así que estamos ordenando todo. Estamos guardando todo donde tiene que ir, limpiando lo que hay que limpiar y cocinando lo que hay que cocinar. Porque lo último que había para cocinar era la pizza. Andy no se salva. Andy no se salva. El gran pendiente, la pizza con banana no podía faltar. Así que hoy vamos a terminar la noche muy arriba. Es la última noche gran embarco. Después va a quedar el barco acá. Y bueno, y seguirá camino. Pero para nosotros se cierra esta etapa, así que hoy va a ser la última cena. Uy, la última cena va a ser. En el barco sí. En el barco sí. Se vienen más. Se vienen más, me gusta, me gusta. Y luego de pasar las últimas horas lavando, limpiando y ordenando el barco, y bastante cansados por la navegación del día, nos dispusimos a relajarnos y disfrutar de este atardecer, y recibir la noche de la mejor manera. Acaba de llegar la pizza, mirá lo que es esto. La última. ¡Ay, qué delicia! ¿Viste? Lo más importante acá es que sobraron huevos. Rico, What an amazing pizza! La primera de 6. Bueno, llegó un momento, llegó el evento que estamos todos esperando. Andy ya se está preparando. Está enojado. Tiene miedo porque ¿sabes qué pasa? Va a cambiar de opinión. ¿Cómo te estás sintiendo, Andy, en este momento? No sabría qué decirte, la verdad. Perfecto. Me siento medio del corazón. Vulnerado. Es un viaje de ida esto. Ahí va. A mí no me gustaba la pizza con ananá hasta que la probé hecha por Seba y Amparito. Te vas a chupar los dedos, Andy. Ah, tiene canela. Muy buena. ¿Viste? Muy buena. Muy buena. No, la verdad. Si no les gusta, A decir la verdad. Llegó el momento, el momento tan esperado.
Corrió la piña. Bien mañoso. A ver. Pero corrió la piña, ¿te valió? Te encantó, decir la verdad. Es interesante. Listo. Es que piña, como que Sí, está rica. piña siempre dulce. Un bonito para. No está mal, está rica. Pruébala con gas. ¡Lo dijo! Y tuve que esté buena. Bueno, ahora te dejo comer tranquilo. Mientras hacíamos tomas de dron de este barco vecino, divisamos un tiburón nadando alrededor. Para terminar este gran embarco, decidimos hacer una votación para ver quién salía nominado a irse de este barco. Y el voto fue unánime. A ver, díganlo. Los capitanes. Capitanes. Los capitanes. Los capitanes. Los capitanes. Los capitanes fueron nominados y mañana se van del barco, gente. Así termina el último día todos juntos acá en el puerto. Yo me voy a dormir, estoy muerto. Chilu sigue. Y buenas noches a todos. Chilu, no sé, saluden. Buenas noches. Buenos días, hoy estamos yendo a cargar combustible para dejar el catamarán en el que estuvimos los últimos 10 días, para dejarlo 100% en condiciones y partes de reponer el combustible. Aunque no lo crean, para 2 semanas de navegación estuvimos recorriendo islitas, solamente gastamos 50 litros de combustible. Y en verdad, ustedes dirán, ¿por qué gastaron combustible? Si en definitiva es un barco a vela donde no tenían ni que haber usado combustible. Pero bueno, para ir, nos tocaron siempre vientos en contra, así que usamos bastante el motor. Y bueno, y siempre para fondear, hacer maniobras, uno usa el motor y nos movemos bastante por las islas, así que bueno, esto fue lo que usamos. Pero la verdad que es menos que un tanque de combustible de un auto. Pareciera que se llevan una ballena a remolque, pero no, es una boya. Dándoles la última comida a los nominados. Comida por fin, estamos nominados, nos sacaron de la casa. Nominados. Los nominados se van en media hora, una cosa así, así que re triste. Vamos a abandonar la casa, pero la verdad que estuvo hermosa la experiencia, chicos. La verdad que me llevo amigos y muchos lindos momentos para recordar. Espero que sea el primero de muchos viajes juntos, en barco o en tierra, lo que sea. Habrá un motorhome como para hacer el aguante a todos y hacer un gran enterrado. Nos vemos en algún lado pronto, ojalá puedan venir en alguna cala. Si no en Cabo Verde, si no en tantos lugares del mundo, en la Polinesia, entonces a ver dónde nos volvemos a ver. Obviamente todo esto de los nominados es un chiste. Los chicos se tuvieron que ir para terminar con la venta de su barco y la compra de un catamarán que esperemos que en poco tiempo ya esté navegando por el Mediterráneo. En cuanto esté listo, todos podremos ir a visitarlos. Incluso ustedes que están del otro lado también van a poder. Acá les dejamos el enlace para conocer cómo. Algo me dice que nosotros vamos a ganar. Primeros eliminados. Y así se despedían de esta aventura que no hubiera sido posible sin su temple y conocimiento. Pero más importante aún, sin su amistad. Porque en este gran embarco, donde se encontraron tripulantes que apenas se conocían, salió un grupo de amigos dispuestos a ir por más. Y se fueron nomás. Se han ido, abandonaron la casa, abandonaron este gran embarco, los 2 primeros participantes.
Les estamos infinitamente agradecidos y sabemos todo lo que estuvieron dispuestos a dejar de lado por este proyecto. Esperamos que les vuelva por 1000. Nos vemos por los mares y buenos vientos. La buena noticia es que el próximo episodio sigue en el canal de Viajar Vale la Pena. Tiene la boca abierta. Sí, ponele crema. Limón al agua, sí. ¿Cómo no se levanta con esa luz? ¿Qué? Y así se termina este video, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Gente, y nos estamos yendo del barco. Es impresionante porque llegó el día en que estamos organizando y limpiando todo el barco, sacando todo nuestro equipaje, que tenemos un montón de cosas. Miren la cantidad de, de bultos. de bultos que tenemos para llevar, Lo bueno de todo esto es que este gran embarco no termina. Este gran embarco sigue, pero sigue por otros rumbos. La vida es una linda aventura, el gran embarco, gózala como fruta.